Un simple foso cavado en la tierra decidió el destino de un imperio entero. No fue una muralla, no fue un ejército más grande, fue un agujero en el suelo. ¿Cómo pudo una zanja detener a 50,000 jinetes persas? ¿Por qué la caballería más poderosa del mundo cargó sin dudar hacia una trampa evidente? ¿Qué vio Belisario que su enemigo jamás quiso ver? Pero hay algo aún más inquietante. ¿Y si esta victoria no fue una bendición, sino el inicio de su condena? Porque en Dara no solo cayó el orgullo de Persia, allí nació una fama capaz de destruir al propio héroe que la creó. Año 530 después de Cristo. El Imperio Romano ya no es el coloso que dominó el mundo. Occidente ha desaparecido, devorado por reinos bárbaros. Y lo único que queda es Oriente, una joya frágil sostenida por Constantinopla. Allí gobierna Justiniano, un emperador obsesionado con una idea peligrosa: restaurar la grandeza perdida de Roma. Pero antes de soñar con reconquistar el pasado, debe sobrevivir al presente. Y el presente es Persia. Al otro lado de la frontera se alza el Imperio Sasánida, un rival antiguo, disciplinado y hambriento. Su rey, Kabad I, huele la debilidad romana. Sus ejércitos ya han aplastado a las legiones una y otra vez. Los comandantes romanos repiten tácticas predecibles. Las tropas están desmoralizadas y la frontera oriental se desmorona. La guerra ya no es una amenaza futura, es una realidad sangrienta. Los persas no avanzan con prisa, avanzan con certeza. Sus campañas no buscan solo vencer, buscan humillar. Cada derrota romana refuerza la idea de que Roma es una civilización agotada, incapaz de luchar a campo abierto. La moral imperial cae en picado y en Constantinopla el miedo comienza a filtrarse entre los muros del palacio. Justiniano lo entiende con claridad brutal: si Persia rompe la frontera oriental, el imperio no sobrevivirá. No hay margen para el error. No necesita una victoria gloriosa, necesita tiempo, necesita detener la marea. En un acto que mezcla desesperación y audacia, decide apostar el destino de Oriente a un solo hombre, no a un veterano famoso, no a un general consagrado, sino a alguien que aún no ha demostrado nada. Su nombre es Flavio Belisario. Flavio Belisario no es el hombre que Roma esperaba. Tiene apenas 25 años y carece del prestigio que suele acompañar a los grandes generales. No ha ganado campañas legendarias ni ha marchado al frente de ejércitos victoriosos. Hasta ese momento, su carrera se ha desarrollado a la sombra del palacio, como miembro de la guardia personal del emperador. Es un protegido, un hombre de absoluta lealtad, pero sin la experiencia que tranquiliza a un imperio asediado. Y aún así, Justiniano le entrega el mando supremo de todos los ejércitos de Oriente. El título es imponente: Magister Militum per Orientem. La responsabilidad, aplastante. No se le ordena conquistar, ni siquiera vencer. La orden implícita es mucho más humilde y cruel: resistir, ganar tiempo, evitar el colapso total. Para muchos en la corte, la decisión roza la locura. Para otros, es una forma elegante de sacrificar a un joven sin peso político. Belisario parte hacia la frontera con un ejército que refleja el estado del imperio. 25,000 hombres mal cohesionados. Una mezcla de reclutas romanos cansados, mercenarios godos, érulos y jinetes hunos contratados por necesidad. No es una fuerza diseñada para imponerse, sino para sobrevivir. Frente a ellos se alza un enemigo radicalmente distinto. El general persa Peroses, Mirranes del Imperio Sasánida, ha dedicado su vida al estudio de la guerra. Desprecia a los romanos. Los considera decadentes, dependientes de murallas y trucos defensivos. Comanda a la élite persa, incluida la legendaria caballería pesada, los inmortales, hombres y caballos cubiertos de acero, entrenados para romper ejércitos con una sola carga. Cuando Belisario llega a Dara y contempla el terreno abierto del desierto, comprende la verdad con una claridad brutal. En una batalla convencional, no habrá combate, habrá una ejecución.
El problema de Belisario no es solo la inferioridad numérica, es el tipo de guerra. El desierto no perdona errores y favorece a quien domina el caballo. La caballería persa, los catafractos, no es un arma común, son auténticos muros móviles de acero. Jinetes y monturas protegidos de pies a cabeza con láminas metálicas, lanzas largas, disciplina absoluta. Su carga no busca combatir, busca aplastar. Allí donde impactan, la resistencia se desintegra. La infantería romana, lejos de las legendarias legiones de César, es ahora una fuerza cansada, menos cohesionada, más lenta. En campo abierto, frente a esa avalancha de acero, no tiene posibilidad alguna. Belisario lo sabe, sus oficiales lo saben. Cada soldado que observa el horizonte plano frente a Dara entiende que una batalla frontal significaría morir sin gloria. El terreno es un matadero perfecto, sin colinas, sin obstáculos, sin refugio. Los persas dominan ese escenario desde hace generaciones. Allí han perfeccionado su forma de combatir. Allí han destruido ejércitos más grandes que el de Belisario. La lógica militar dicta una sola opción: refugiarse tras los muros de la ciudad y esperar un asedio. Sus oficiales se lo suplican. Retirarse no sería cobardía, sería supervivencia. Pero Belisario no ha sido enviado para esconderse. Si se encierra en Dara, Persia lo rodeará, lo aislará y lo desgastará hasta destruirlo. El imperio perdería tiempo, hombres y esperanza. Belisario observa el campo en silencio. No busca una posición defensiva clásica, busca algo distinto. Entiende que no puede igualar al enemigo en fuerza ni en velocidad. Tampoco puede superarlo en números. Si quiere sobrevivir, debe cambiar las reglas del combate. Si el terreno no le ofrece ninguna ventaja, deberá fabricarla. Y esa ventaja no será el acero, ni los muros, ni la caballería. Será algo que los persas desprecian profundamente. Algo tan simple que parece absurdo. La tierra. Belisario no ordena levantar murallas ni plantar estacas. Llama a sus ingenieros y les da una instrucción que desconcierta a todos: cavar. Cavar sin descanso, bajo el sol abrasador de Mesopotamia, como si cada palada fuese una cuestión de vida o muerte. Porque lo es. Durante días, los soldados romanos trabajan la tierra dura y polvorienta frente a Dara, transformando un campo abierto en algo completamente distinto. No es una simple trinchera defensiva. Es una construcción calculada al milímetro. Un foso principal atraviesa el frente romano, pero deja una abertura deliberada en el centro. No se cierra, no se protege, parece una debilidad evidente. A ambos lados de esa abertura, Belisario ordena cavar fosos secundarios en ángulo, orientados hacia el interior, invisibles desde la distancia. No forman una línea recta, sino unos brazos silenciosos que esperan cerrarse. En los extremos de esos fosos ocultos, Belisario coloca a sus tropas más letales: mercenarios érulos, infantería pesada acostumbrada al combate brutal y jinetes unos expertos en el arco compuesto. Todo el dispositivo está pensado no para resistir una carga frontal, sino para atraerla. No es una defensa, es una invitación. Belisario entiende a su enemigo. Sabe que los persas desprecian las obras defensivas improvisadas. Para ellos, cavar es admitir debilidad. Cuando el general persa Peroses observa el campo, no ve una trampa, ve miedo. Ve a un joven general romano escondiéndose detrás de un rasguño en la tierra. La abertura central del foso confirma su juicio. Los romanos no han tenido tiempo de terminar su obra. Están desesperados. Ese desprecio es el corazón del plan. Belisario no pretende engañar a un necio, sino explotar la arrogancia de un comandante convencido de su superioridad. El foso no oculta su presencia. Se muestra, se ofrece, provoca. Cuando el ejército persa llega, 50,000 hombres cubren el horizonte. Sus estandartes oscurecen el cielo. Peroses se burla abiertamente. Envía un mensaje exigiendo la rendición incondicional y ordena preparar su baño en Dara para esa misma tarde.
Está convencido de que la batalla será breve. Belisario no responde con palabras. Sus hombres permanecen en silencio, alineados frente a la trampa que él mismo ha creado. El destino del Imperio Romano de Oriente ahora depende de una sola pregunta. ¿Resistirá la tierra al acero? El primer día no estalla la batalla. Se convierte en una guerra de nervios. Bajo un sol implacable, 50.000 persas observan a 25.000 romanos separados por ese foso que parece ridículo. Los persas envían campeones para duelos individuales, buscando quebrar la moral enemiga. Pero los romanos resisten y ganan esos combates. La humillación es pública y enfurece a Peroces. Al amanecer del segundo día, la paciencia se ha agotado. El general persa decide probar los flancos. No arriesgará aún a sus inmortales. Ordena un ataque contra el ala izquierda romana. Miles de infantes y arqueros avanzan, apoyados por caballería ligera. El cielo se oscurece con una lluvia de flechas. El impacto contra los escudos romanos retumba como un tambor gigantesco. La línea se tensa, se dobla, hombres caen. Si ese flanco cede, el ejército de Belisario quedará rodeado. Belisario observa sin moverse. Su rostro no revela nada. Cuando la presión alcanza su punto máximo, da una señal casi invisible. Desde el extremo opuesto del campo, ocultos hasta ese instante, 300 jinetes hunos irrumpen al galope. No atacan el frente persa. Cabalgan en paralelo, disparando flechas con precisión brutal. No buscan destruir, buscan provocar. La audacia enfurece a Peroces. Considera intolerable que un puñado de mercenarios hostigue a su ejército. Ordena a una fuerza de élite, varios miles de jinetes pesados, que los persigan y los aniquilen. Los hunos hacen exactamente lo que Belisario espera, dan media vuelta y huyen. No es una huida caótica, es una retirada calculada. La caballería persa, segura de su superioridad, los persigue a toda velocidad. En su furia, no ve el terreno, no ve los fosos en ángulo, no ve la boca que se abre ante ellos. De pronto, la trampa se cierra. Desde el interior de los fosos ocultos, infantería érula surge como si brotara de la tierra. Gigantes armados con hachas y espadas largas golpean el flanco expuesto de la caballería persa. Al mismo tiempo, los hunos detienen su retirada, giran y disparan a quemarropa contra una masa de acero atrapada y desorganizada. Los catafractos, invencibles en una carga frontal, se vuelven torpes en el combate cerrado. Los caballos caen, aplastando a sus jinetes. En cuestión de minutos, miles de los mejores jinetes persas son aniquilados. Lo que debía ser una persecución se transforma en una carnicería. Desde su colina, Peroces observa incrédulo. El niño romano no solo ha resistido, lo ha humillado. Y la batalla apenas ha comenzado. La paciencia de Peroces se rompe. La sutileza ha terminado. La humillación sufrida por su caballería de élite exige una respuesta inmediata y brutal. El general persa se vuelve hacia su guardia personal, los inmortales, la élite del imperio sasánida, hombres que han jurado no retroceder jamás. 10.000 jinetes acorazados reciben una orden simple y definitiva: destruir el centro romano. La carga comienza despacio, casi ceremoniosa. Luego el trote se transforma en galope, y el galope en un terremoto. El suelo tiembla bajo miles de cascos. Una nube de polvo oculta el sol. Para la infantería romana que protege la abertura deliberada del foso, lo que se aproxima no es un ejército, es una avalancha de acero imposible de detener. Los hombres aprietan los escudos, conscientes de que no sobrevivirán al impacto. Belisario observa en silencio. Todo su plan converge en este instante. Los inmortales aceleran, convencidos de que están a punto de romper la línea romana. No perciben que se están canalizando, que la abertura los obliga a comprimirse, a perder espacio, a renunciar a la amplitud que hace letal una carga de caballería. En su furia, entran de lleno en el corredor preparado para ellos.
El impacto esperado nunca llega. En el momento exacto en que los inmortales quedan completamente comprometidos y no existe posibilidad de maniobra, la trampa se activa. Desde las paredes internas de los fosos en ángulo, la infantería romana emerge de su ocultamiento. No atacan de frente, golpean desde los flancos, a quemarropa. Una lluvia de pilum atraviesa armaduras persas a corta distancia. Los arqueros disparan sin cesar. Los caballos caen y bloquean el paso. La carga se transforma en un atasco mortal. Los cuerpos de hombres y monturas crean un muro instantáneo de cadáveres. Las filas posteriores chocan violentamente contra las primeras, multiplicando el caos. El impulso que debía aplastar a los romanos se vuelve contra los propios persas. Los inmortales, atrapados en un espacio estrecho, no pueden avanzar ni retroceder. Los legionarios trabajan con frialdad mecánica, apuntan, clavan, avanzan palmo a palmo. La caballería más temida del mundo es masacrada en una zanja. Desde la colina, Peroces contempla el horror. El foso que despreció se llena con la sangre de su guardia de élite. En ese momento, la batalla se decide. Belisario no se limita a resistir, da la orden final. La infantería del centro avanza contra un enemigo desorganizado y en pánico, mientras la caballería romana y sus mercenarios atacan los flancos persas. La moral del ejército sasánida no se quiebra lentamente, se derrumba. La victoria romana ya es irreversible. La batalla de Dara ha terminado, pero sus consecuencias apenas comienzan. El ejército persa se desintegra en la huida. Los estandartes caen, las lanzas son arrojadas al suelo, y el orgullo sasánida queda enterrado junto al foso. Más de 8,000 persas, muchos de ellos inmortales, yacen muertos. Las pérdidas romanas son sorprendentemente bajas. No ha sido solo una victoria, ha sido un mensaje al mundo. La noticia viaja rápido. En Constantinopla, una capital acostumbrada a informes de derrotas y humillaciones, la reacción es explosiva. El nombre de Belisario se canta en las calles, se graba en las paredes, resuena en el hipódromo. En cuestión de días, el joven general de 25 años se convierte en el Salvador de Oriente. Roma, por fin, vuelve a creer. Pero en el gran palacio, la victoria sabe amarga. Justiniano es un emperador de sueños imperiales, pero también un hombre consumido por la desconfianza. Sabe que la popularidad es una fuerza tan peligrosa como cualquier ejército enemigo. Un general amado por el pueblo puede convertirse en una amenaza, y Belisario, sin buscarlo, se ha transformado exactamente en eso. Junto al emperador se alza Teodora. Más lúcida, más fría, observa la situación con cálculo implacable. Para ella, Belisario no es un héroe, es una herramienta, y las herramientas demasiado afiladas deben ser controladas. En la corte, los generales desplazados por Belisario comienzan a susurrar. Minimizar la victoria es su defensa. Hablan de suerte, de trucos indignos, de mercenarios bárbaros que no representan la verdadera guerra romana. Mientras tanto, en Persia, el rey Kabad no piensa en la paz. La destrucción de los inmortales no es solo una derrota militar, es una herida abierta en el honor del imperio. Peroces es despojado de su mando. La humillación exige venganza. Y esta vez, Persia no atacará donde Belisario espera. La guerra, lejos de terminar, cambia de forma. Y Belisario está a punto de descubrir que sobrevivir al enemigo externo es solo la mitad del combate. La otra mitad se libra en silencio, dentro de Roma. La venganza persa no tarda en llegar, pero adopta una forma distinta. En la primavera del año 531, un nuevo ejército cruza la frontera bajo el mando del general Azaretes. No marcha hacia las fortalezas ni busca una batalla decisiva. Se desliza por el desierto, evita a Belisario y golpea el corazón económico de Roma, la rica provincia de Siria. Su objetivo no es conquistar, sino saquear, quemar y desaparecer antes de que el general romano pueda reaccionar. La noticia enfurece a Justiniano. La gloria de Dara se desvanece en un instante.
Belisario es enviado a la persecución, pero ahora ya no es el héroe indiscutido. Se le asigna un ejército más pequeño, se le restringen los suministros y, lo más peligroso, se le niega el mando absoluto. El palacio envía consejeros y generales cuya misión real no es ayudarlo, sino vigilarlo. La campaña se convierte en un suplicio logístico. Azaretes es rápido. Sus jinetes viven en la silla de montar. Belisario se ve obligado a una persecución agotadora bajo el sol sirio, con tropas de infantería cargadas de equipo pesado, al borde del colapso. Finalmente, logra alcanzar al enemigo cerca de Callinicum, a orillas del Éufrates. Los persas quedan con el río a sus espaldas. La victoria parece asegurada si esperan. El instinto táctico de Belisario es claro: bloquear, descansar, dejar que el enemigo se desgaste. Pero no está solo. Los oficiales enviados desde Constantinopla ansían una victoria inmediata. Los murmullos se convierten en acusaciones. La palabra cobardía comienza a circular entre tropas exhaustas y sedientas. La disciplina se erosiona. La presión aumenta hasta volverse insoportable. Sus propios comandantes lo desafían: atacar o perder el mando. Belisario comprende que está atrapado, no por los persas, sino por su propio ejército. En un momento de frustración y orgullo herido, cede. Da la orden de avanzar. El ataque es un desastre desde el inicio. Las tropas romanas, agotadas y deshidratadas, chocan contra un enemigo fresco y preparado. El combate se estanca. La formación se desordena. Azaretes observa con incredulidad cómo el genio de Dara entrega la iniciativa. El error final llega con el despliegue. En el flanco derecho, junto al río, Belisario ha colocado a sus aliados árabes, caballería ligera incapaz de resistir una carga pesada. Azaretes detecta la debilidad y lanza a su caballería de élite. Los aliados huyen. El flanco se derrumba. El ejército romano queda expuesto. Rodeado, atravesado desde los costados, entra en pánico. La derrota es total. La batalla de Callinicum no destruye solo un ejército, destruye la reputación de Belisario. Belisario regresa a Constantinopla no como vencedor, sino como un hombre bajo sospecha. La derrota de Callinicum eclipsa por completo la genialidad de Dara. En la capital no hay espacio para matices. Una victoria brillante seguida de una derrota basta para reescribir la historia. Los mismos que celebraron su nombre ahora murmuran en los pasillos del poder. Justiniano escucha informes cuidadosamente seleccionados. No se habla del agotamiento del ejército, ni de las órdenes contradictorias, ni de la presión interna que forzó el ataque. Se habla de imprudencia, de orgullo, de un general que creyó demasiado en sí mismo. El emperador no necesita pruebas concluyentes, necesita equilibrio político. Y Belisario se ha convertido en un factor de inestabilidad. Teodora observa la escena con frialdad. Para ella, la derrota es una oportunidad. Un héroe caído es más fácil de controlar que uno invencible. Belisario no es juzgado públicamente, pero su castigo es más sutil y más eficaz. Se le retira el mando en Oriente, se le priva de recursos, se le recuerda sin palabras que su poder no le pertenece. El joven general acepta la humillación en silencio. No se defiende, no acusa a sus oficiales ni al palacio. Comprende que cualquier intento de justificar su decisión solo alimentaría la desconfianza. En lugar de eso, se repliega, espera. Ha aprendido que en Roma la guerra más peligrosa no se libra en el campo de batalla, sino en las salas cerradas del poder. Mientras tanto, el imperio se tambalea. La frontera oriental sigue siendo frágil. Persia no ha sido destruida. La amenaza persiste. Y dentro de Constantinopla, el descontento popular crece. Los impuestos aumentan, el pan escasea y el hipódromo se convierte en un hervidero de ira. La ciudad se acerca lentamente a un punto de ruptura. Belisario, relegado y vigilado, observa desde la sombra. Sabe que su destino ya no depende de su genio militar, sino de fuerzas mucho más imprevisibles, y esas fuerzas están a punto de estallar. En enero del año 532,
Constantinopla estalla. Lo que comienza como un disturbio en el hipódromo se transforma en una insurrección sin precedentes. Las facciones rivales, los azules y los verdes, olvidan su odio ancestral y se unen bajo un solo grito nica: ¡vence! La ciudad más poderosa del mundo romano se convierte en un campo de batalla urbano. Palacios, baños y basílicas arden. El humo cubre el cielo durante días. Justiniano pierde el control. Las tropas parecen insuficientes. Los funcionarios huyen. Los senadores conspiran. En el caos, surge un candidato alternativo al trono. El emperador contempla la posibilidad impensable de abandonar la ciudad y salvar su vida. El imperio pende de un hilo. Es Teodora quien rompe el silencio. Su discurso es breve y definitivo. Para ella, huir no es una opción. La púrpura imperial, dice, es el sudario más noble. Sus palabras detienen la retirada y obligan a Justiniano a decidir. Si quiere conservar el poder, debe actuar con una violencia absoluta y sin vacilaciones. Se convoca a los generales disponibles, pero hay un nombre que destaca por encima del resto: Belisario. El mismo hombre que fue apartado, humillado y vigilado. No por clemencia, sino por necesidad, el emperador le devuelve el mando. No se le pide una victoria honorable, se le ordena algo mucho más oscuro: aplastar la revuelta. Belisario entra en el hipódromo por una de las puertas laterales con un contingente reducido pero disciplinado. Frente a él, decenas de miles de rebeldes celebran, convencidos de que el poder ya les pertenece. No esperan un ataque, no están armados como un ejército. Están atrapados en un espacio cerrado. La operación es rápida y despiadada. Las tropas imperiales avanzan en formación compacta, bloquean las salidas y comienzan la matanza. No hay discursos ni advertencias, solo acero y gritos. En pocas horas, el hipódromo se convierte en una fosa común. Más de 30,000 personas mueren aplastadas, acuchilladas o pisoteadas en el pánico. Cuando cae la noche, la revuelta ha terminado. Constantinopla sigue en pie, pero su suelo está empapado de sangre. Justiniano conserva el trono, y Belisario ha cumplido la orden más terrible de su vida. La mañana siguiente a la revuelta nica, Constantinopla despierta en silencio. No hay celebraciones, no hay vítores. Solo el olor persistente del humo y la sangre seca en las gradas del hipódromo. La ciudad ha sido salvada, pero el precio es imposible de ignorar. Para el pueblo, la represión no tiene rostro imperial. Tiene un nombre: Belisario. El mismo general que había humillado a Persia ahora es recordado como el ejecutor de una masacre. No importa que actuara por orden directa del emperador. En la memoria colectiva, es su espada la que cayó sobre los rebeldes. La gloria militar se transforma en temor, la admiración en distancia. Justiniano mantiene el poder y se apresura a reconstruir la ciudad. La nueva Basílica de Santa Sofía se alza como símbolo de autoridad restaurada. Pero la estabilidad lograda no disipa las tensiones internas. El emperador ha aprendido una lección peligrosa: Belisario es demasiado eficaz. Puede salvar un imperio, pero también puede decidir su destino con la misma rapidez. Teodora comparte esa evaluación. No hay gratitud en la corte, solo cálculo. Belisario no recibe honores extraordinarios por haber salvado el trono. En lugar de eso, se le mantiene cerca, bajo vigilancia constante, como un arma que debe ser guardada con cuidado. Demasiado útil para ser destruido. Demasiado peligroso para ser libre. Belisario acepta su papel sin protestar. No intenta justificar la matanza ni reclamar reconocimiento. Entiende que su supervivencia política depende del silencio. Ha visto cómo la victoria genera envidia y cómo la lealtad absoluta no garantiza protección. La lección es amarga en Roma. El éxito puede ser una condena. Sin embargo, el imperio no puede prescindir de él. Las fronteras siguen amenazadas. Las ambiciones de Justiniano no han desaparecido. África, Italia, los antiguos territorios romanos esperan ser reconquistados. Y para esas campañas, no existe otro general con la capacidad demostrada de Belisario. Así,
El hombre que fue héroe en Dara y verdugo en Constantinopla permanece en una posición ambigua, admirado y temido, necesario y sospechoso. Cada victoria futura llevará consigo la sombra del hipódromo, un recordatorio constante de que su genio no solo destruye enemigos, también deja cicatrices irreparables en el corazón del imperio. Belisario no cae en el campo de batalla. No es ejecutado, ni desterrado, ni olvidado de inmediato. Su castigo es más sutil y más cruel vivir. Vivir dentro de un sistema que nunca perdona a quienes lo salvan demasiado bien. A lo largo de los años siguientes, seguirá sirviendo al Imperio Romano de Oriente con una lealtad absoluta, conquistando territorios perdidos y devolviendo a Roma fragmentos de su antiguo esplendor. Pero cada victoria estará acompañada de sospecha, cada éxito de vigilancia. La batalla de Dara demostró su genio. Callinicum mostró su vulnerabilidad. Nica selló su destino. Para Justiniano y Teodora, Belisario nunca volvió a ser solo un general. Se convirtió en una paradoja viviente indispensable para la grandeza imperial, pero demasiado poderoso para ser confiable. Un hombre capaz de derrotar imperios con tierra y acero, y de aplastar rebeliones con una frialdad absoluta. Belisario lo comprendió antes que nadie. Nunca intentó reclamar poder político, nunca buscó la corona, nunca desafió abiertamente al trono. Su tragedia no fue la ambición, sino la excelencia. En un imperio gobernado por el miedo y la intriga, ser el mejor era un riesgo mortal. Así termina su historia inicial, no con una caída espectacular, sino con una advertencia silenciosa. Porque Belisario no fue destruido por Persia, ni por la guerra, ni por la derrota. Fue moldeado y contenido por el mismo imperio que salvó. Y quizá esa sea la lección más inquietante de todas en Roma. El enemigo más peligroso no siempre marchaba bajo estandartes extranjeros. A veces, se sentaba en el trono.